Vamos a mirar juntos allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Así que abre tu Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 2. Vamos a mirar el resultado de la predicación que hace Pedro a este gentío que se ha reunido para preguntar qué es lo que está pasando. Hemos dejado atrás el capítulo 1, donde hay un nuevo comienzo, hay un nuevo escritor, hay un nuevo encargo, hay una nueva esperanza y hay un nuevo elegido. En el capítulo 2 estábamos a las esperas del día del descenso del Espíritu Santo, un evento único, irrepetible, pero que como inauguración el ministerio del Espíritu Santo hace su demostración y comienza ese ministerio particular de morada permanente en el creyente y el bautismo del Espíritu Santo. Recuerde que el bautismo del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, es que nos coloca ese bautismo en el cuerpo de Cristo. Usted viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Mira conmigo en Hechos capítulo 2 lo que está ocurriendo. Verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, mira el verso 40, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esa generación es aquella que había escuchado, había visto a Jesús, pero de sus propios labios también le habían rechazado, diciendo: entréganos a Barrabás y que la sangre de Jesús sea sobre nosotros. Mira el verso 41, resultado de esa predicación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Permíteme en el día de hoy hablar sobre señales de una iglesia viva. Puedes seguir el estudio ahí en tu hojita atrás, en el dorso de los pedidos de oración. Ahí tenemos el bosquejo de lo que hoy vamos a tratar. Los cristianos no solo estamos unidos por nuestro compromiso con Jesús, sino que también por nuestro compromiso con la iglesia de Jesucristo. Recuerda que Jesús dijo a sus discípulos: edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18. El Señor dijo: edificaré la iglesia. Y cuando Él la edificó, la estableció con propósitos. Cada creyente que quiere hacer, escúcheme bien, la voluntad de Dios en su vida, debe estar involucrado en una iglesia local. Personalmente creo que cada decisión que usted tome en la vida, es en torno a la obra local, es en torno al propósito de Dios en su vida. ¿Para qué Dios lo llamó? ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? Siempre tendrá que ver con su voluntad específica, que es la iglesia local. Por lo tanto, cada iglesia local debe volver a enfocar su visión en lo que realmente es su misión. ¿Cuál es nuestra misión? Dios planeó la iglesia en el pasado y la llevó a cabo en el proceso de la historia, y en el presente hay toda una iglesia en formación. Ahora, Pablo escribe estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Yo creo que Dios trabaja no solamente en nuestras vidas, sino que está trabajando en la formación de su iglesia. Por lo tanto, un ejemplo claro de lo que es una iglesia viva la podemos ver acá en el testimonio de esta primera congregación. ¿Qué es lo que ellos hicieron?
que nosotros también debemos hacer, porque estamos hablando de señales de una iglesia viva. Permíteme mostrarte rápidamente solo 4 marcas acerca de una iglesia viva, 4 marcas que encontramos acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que nos ayudan a considerar la importancia de la iglesia local. 4 marcas. Quiero que mires conmigo en primer lugar, en verso 42, la primera marca que tiene que ver con una enseñanza adecuada. El verso 42 dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Cuando estas 3,000 personas se convirtieron, sintieron hambre de la palabra de Dios. Ellos querían crecer, querían conocer. Para ellos todo era nuevo y necesitaban ser instruidos correctamente. Aquí comienza el discipulado. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión le dijo a sus discípulos, id y haced ¿qué? Discípulos. Ahora es importante, no simplemente uno ser el discipulador, sino la actitud que debe tener también el discípulo. A veces conocemos a personas que tienen su trasfondo y no quieren ser enseñados, no quieren ser guiados, no quieren ser discipulados, quieren imponer sus creencias. Aquí encontramos que este grupo que se convierte tienen hambre por la palabra de Dios. Ahora, el hambre es importante, pero recuerda lo que dice Pedro, segunda de Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, verso 2, que dice, desead como niños, recién nacido, la leche espiritual, ¿qué? No adulterada. Usted sabe que errores en la doctrina producen errores ¿en qué? En la conducta. Si tenemos una mala doctrina, tendremos una mala conducta. Si tenemos conceptos equivocados, nuestro crecimiento también será defectuoso. Ahora, dice el texto que perseveraban. La versión popular dice, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. Mira qué interesante. Eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. El texto dice, y perseveraban en la doctrina ¿de quién? Ahora, la palabra perseverar es un término fuerte, literalmente significa perseverancia fuerte, ser continuos, constantes con una persona, con una cosa, estar firmes en forma permanente. Es frecuente ese término en el libro de los Hechos y se cambia, se utiliza persistir, también se utiliza atender continuamente. Perseveraban, eran firmes, eran constantes ¿en qué? Mira lo que dice el texto. En la doctrina. Mira qué importante que es la doctrina. La doctrina es clave, la unión es el Señor. La comunión la ha producido el Espíritu Santo en nosotros, pero el ingrediente clave de la comunión es doctrina. Amós pregunta, ¿andarán dos juntos por el camino si no estuvieran de acuerdo? Uno dice, ¿por qué ustedes o aquellas iglesias discriminan con otras? ¿Por qué nos separan? Y en cierta forma es cierto, las denominaciones nos han separado. Y en cierta forma, mis queridos, en la unidad hay diversidad. Y a veces también es buena esa cultura, esa diferencia, pero escúchame bien. ¿Por qué no tenemos comunión con todas las iglesias? Es porque no estamos en el mismo punto doctrinal. Imagínate que llega un momento en que vamos a hablar o delinear doctrinas. Usted sabe que la historia del cristianismo está dividido por denominaciones. Y a veces nos hacemos daño. Ninguna iglesia es dueña de la verdad absoluta. Pero imagínate que tenemos dos grupos con doctrinas completamente diferentes y uno dice de una forma y otro discipula a otro ¿de qué? De otra forma. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a producirse en el tiempo? Por eso Amós 3:3 dice, andarán dos juntos por el camino si no estuvieran de acuerdo. Es por eso que las iglesias necesitan tener un distintivo doctrinal. Esto es lo que nosotros creemos. Yo no tengo problema en que si usted cree algo diferente, lo único es que no se suba en un carro con una dirección que es equivocada y quiera obligar al conductor a marchar en su propia dirección. Si yo voy hacia el norte, tomo un tren que va hacia el norte y no voy a obligar al chofer o al conductor que va hacia el sur
que viaje hacia el norte. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina, que hay algo clave. Los apóstoles eran responsables. Los apóstoles eran responsables ¿de qué? Adoctrinar al pueblo del Señor. Me encantan las palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 27, donde él dice: no he rehuido de anunciaros públicamente y por las casas todo el consejo de Dios. Eso involucra bendiciones como responsabilidades. He oído de pastores y de predicadores que no quieren utilizar el término pecado en su auditorio, en su predicación, para no ofender. Pero si no hablamos del pecado, ¿cómo nos vamos a arrepentir? Todo el consejo de Dios. Las personas que enseñaban eran personas idóneas, porque perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Ellos pusieron el fundamento. Recuerda que es Efesios capítulo 2, verso 20, que la iglesia está cimentada sobre la piedra principal que es Cristo y sobre el fundamento de los apóstoles, porque ellos pusieron la base doctrinal. Judas dice en el verso 3 que nosotros debemos contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, hemos recibido la doctrina y crecemos en base a la doctrina. Para eso necesitamos ser enseñados, discipulados. No es suficiente asistir a una iglesia, no es suficiente venir a los cultos, hay que ser discipulado para crecer en la vida espiritual. La primera señal en nuestra iglesia, o la primera señal de esta iglesia, es una señal de enseñanza adecuada. Pedro aconsejaría en su última carta: antes bien, segunda de Pedro 3:18, creced ¿en qué? La gracia y el conocimiento. Segunda señal de una iglesia viva. La primera es la enseñanza adecuada. En segundo lugar encontramos comunión y ayuda mutua. Comunión y ayuda mutua. Dice el verso 42, la parte B. Dice que esta iglesia no simplemente perseveraba en la doctrina de los apóstoles, sino en la comunión unos con otros. Una de las grandes necesidades del ser humano es el sentido de pertenencia, de identificarse. Buscamos, por así decir, nuestros pares por círculos familiares, por países, por intereses comunes. Necesitamos identificarnos con alguien, con algo, con intereses comunes. Y aquí tenemos una gran comunidad que es la iglesia del Señor Jesucristo. La comunión, escúcheme bien, es evidenciada por el amor que nosotros vamos manifestando. La comunión es evidenciada por el amor y el cuidado mutuo entre los creyentes. De esta forma se practica lo que Jesús dijo en Juan capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis ¿qué? Porque la comunión nos ayuda a tener cosas en común, pero a cuidarnos, a evidenciar nuestro amor. Es interesante que el término comunión denota participación, describe aquellas cosas que tenemos en común. En cierta forma, el pensamiento del comunista era bueno. Un mejor hombre, una mejor tierra, vivir en comunión es bueno. Es interesante, pero alejaron el concepto de Dios. Y sin Dios, el hombre se divide, no se une. Ahora, el término comunión que denota participación, quiero que mires dos ejemplos de esta palabra, cómo se usa. El primero de ellos, vamos a Primera de Juan, en el capítulo 1, Primera de Juan. Mira lo que dice el verso 3, Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Primera de Juan, allá en capítulo 1, verso 3, dos ejemplos de comunión para que lo miremos. El primero de ellos tiene que ver con la posición espiritual que tenemos. Lo primero que tenemos en común con los demás creyentes es la posición espiritual. Hemos recibido de la gracia del Señor. Primera de Juan capítulo 1 verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis ¿qué cosa? Comunión con nosotros, y nuestra
comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo primero que tenemos en comunión es nuestra posición espiritual. Hemos recibido la gracia del Señor y no importa la nacionalidad, no importa el color, la posición social que tengamos, tenemos la gran posición de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Primero de Juan 3:1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Ese es un gran ejemplo de la comunión espiritual que nosotros tenemos. Pero no simplemente vemos un ejemplo de esa posición espiritual. Mira conmigo 2 Corintios, en el capítulo 8, otro ejemplo, pero esta vez ya no es la posición espiritual, sino que tiene que ver con las posesiones materiales. Allá en 2 Corintios, en el capítulo 8, el apóstol Pablo escribe, verso 4, mira lo que dice el verso 4, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de, la palabra participar es tener comunión, koinonía. Es la misma palabra que utiliza el doctor Lucas en Hechos capítulo 2, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos, ¿qué cosa? El privilegio de tener comunión en el servicio para los santos. Ese término tiene que ver con koinonía. ¿Qué privilegio le estaban pidiendo? Compartir, ¿qué cosa? Ofrendas, dinero, ofrenda de amor sacrificial. Mira el capítulo 9 de la misma carta. Mira lo que dice, verso 13. Pues por la experiencia de esa administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Esa liberalidad, ¿sabe qué esa palabrita significa? Koinonía. Y aquí la koinonía tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con dar cosas materiales. Por eso tenemos en común la posesión espiritual y tenemos en común las posesiones materiales. ¿Qué hacían los nuevos creyentes en Hechos capítulo 2? Mira, vamos al capítulo 2. Mira el capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas eran hechas. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían que en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según ¿qué? Las necesidades que de cada uno. Entonces Lucas tiene en mente que la comunión acá tiene que ver con la ayuda mutua, el cuidado, suplir ¿qué cosa? Necesidades. Porque el texto dice en Hechos capítulo 2, verso 42, en la comunión ¿qué? Unos con otros. ¿Qué te hace pensar unos con otros? Uno frente al otro, el cuidar de los demás. Quiero que observes ese pensamiento unos a otros en Hebreos capítulo 10, por favor. Ve a Hebreos conmigo, el capítulo 10. Y quiero que veas esa idea unos a otros. ¿Estás? Hebreos capítulo 10. Mira conmigo el verso 24. Quiero que veas aquí el término unos a otros. Mira cómo se escribe, cómo se traduce, cómo lo redacta el escritor a los hebreos. ¿Estás ahí? Capítulo 10. Mira conmigo el verso 24. Y considerémonos. Ese monos, ¿qué es? Uno con otro, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Puedes observar?
que aquí tiene que ver esa comunión unos con otros, y no solamente es la comunión espiritual lo que tenemos del Padre, sino acciones físicas. El ayudar, segunda señal de una iglesia bíblica o viva, es enseñanza adecuada. En segundo lugar, comunión y ayuda mutua. Quiero que observes en tercer lugar otra señal más de esta iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, la iglesia primitiva. En tercer lugar, ellos manifestaban una adoración gozosa, pero también reverente. Mira conmigo, verso 42. Dice el texto: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. La iglesia primitiva no solo era fiel en guardar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, sino también se reunían y participaban juntos de lo que ellos llamaban el partimiento del pan. ¿Qué era el partimiento del pan? Recordar la obra del Señor Jesucristo a través de los dos símbolos, el pan y la copa. Y participaban, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, estas oraciones no solo eran devocionales y privadas. Ellos aprendieron a orar juntos, aprendieron a orar unos por otros. Ellos tenían reuniones de oración regulares, donde sobrellevaban las cargas los unos de los otros. Por eso históricamente los predicadores, los maestros nos han enseñado que uno de los cultos más importantes que tiene una iglesia es el culto ¿de qué? De oración. Pero es el menos participación que tiene. Es el de asistencia. Por lo general nos opera el 30% de la congregación. Y es el culto que le da vida. Ahora, ¿cómo oraban ellos? Creo que es muy diferente. En estudios pasados les mostré en capítulo 4, versos 23 al 31, cuando la oración gira entre tu santo nombre, tu persona y tú. Y nuestras oraciones siempre giran en torno a ¿qué? A mí o yo. Te pido por mi casa, por mis planes, por mis hijos, y mío, y mío, y mío. Y perdemos de vista a la persona de Dios. Mira el verso 46. Perseverando unánimes que cada día en el templo. Creo que el pueblo del Señor, las iglesias, ya han olvidado aquel tiempo en que era más importante que comer o cualquier otra cosa que estar ¿dónde? En la casa del Señor. Recuerdo cuando me convertí a mis 15 años. El día lunes teníamos libre porque domingo teníamos culto. Día lunes, miércoles y viernes teníamos la reunión en una extensión. El día martes y el día jueves en la iglesia el grupo principal. Día sábado teníamos clase los maestros que dábamos la clase el día domingo. Por lo tanto estábamos involucrados ¿qué? Los 7 días. Ahora déjame decirte algo. Cuando tomes, escúchame bien, grábalo en tu mente, cuando tomes decisiones que son importantes, piensa en qué lugar está la iglesia. ¿Qué lugar le vas a dar a la iglesia? Porque esa es la voluntad de Dios específica en esta tierra. Asistir a una iglesia, siempre. Pero servir, no todos lo hacen. Porque el venir usted y solamente estar acá no es servir, es sencillamente llenar el tanque de gasolina. Ahora, hay tantas cosas. No creo en un creyente estático y no creo que servir al Señor solamente es dirigir o presidir. Hay tantas otras cosas más. Y perseveraban unánime que cada día en el templo. Iban todos los días al templo para orar, para enseñar, para tener comunión, para compartir. Y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Sin duda alguna se refiere a la cena del Señor. Lo más seguro es que tenían una comida y luego en esa comida, en un tiempo especial de adoración, cantaban, participaban, recordaban los elementos, como lo hacía la iglesia en Hechos capítulo 20, verso 7. Dice, el primer día de la semana se reunían todos los discípulos para partir el pan y tenían comunión. Comían juntos. Y me encanta. ¿Cómo? Con alegría
y sencillez de corazón. ¿Será que la cena del Señor, el partimiento del pan, era parte de un convivio, de un compartir, de un comer? Por ahí que Pablo tiene que corregirlos en Corintios capítulo 11, porque algunos se adelantaban a comer, traían mejores comidas, tal vez vinos más fuertes, y algunos hasta terminaban, ¿qué? Borrachos dentro de... Y Pablo dice, en esto no les puedo alabar. Pero mira el verso 27, ¿qué hacían? Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Es el término más clave en la Biblia acerca de adorar a Dios. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 20, que en la iglesia la gloria es para ¿quién? En Efesios 3 dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea ¿qué cosa? La gloria de Dios. Está interesado. Quiero que observes, está en tu apunte, quiero que observes o que pongas atención en dos cosas del verso 46. En primer lugar, el lugar de la adoración. ¿Dónde lo hacían? En el templo, pero también ¿qué? En las casas. Hace un tiempo atrás lanzábamos un proyecto, mi casa, mi iglesia, mi casa. Qué interesante sería que abrir casas, que por 4 o 5 semanas dijeran, quiero que un grupo de hermanos venga a orar conmigo, que estén en casa, y yo voy a invitar a mis amigos y compartir algo por 5 o 6 semanas y luego ver qué es lo que el Señor nos ha dado. Salvación. Mi casa, mi iglesia, mi casa. El lugar de adoración. Es que este edificio es un punto de adorar, pero también puede ser en nuestras casas. Me encanta a veces cuando un grupo de personas se reúnen, hermanos se reúnen, se toma una guitarra y comenzamos a cantar coros al Señor. El lugar de la adoración, pero también la actitud de la adoración. El verso 46 dice que lo hacían con alegría. ¿Sabe que el término es exultación? Exultación es un término que describe que es una demostración de grande alegría, es decir, ellos tenían gozo cuando adoraban al Señor, porque para ellos era increíble que el Señor Jesucristo, el Dios del cielo, haya dado su vida, por ellos haya muerto y resucitado, y ellos se reunían con sus hermanos para decir, qué maravillosa es la gracia de Dios. Ya había en sus corazones ¿qué? Alegría y gozo. ¿No es eso lo que dice el Salmo 122, verso 1? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová. ¿Y qué es alegrarse? Gozarse, tener ese lindo espíritu, esa linda actitud. Había gozo, había contentamiento. Ahora los hebreos eran muy expresivos con su contentamiento, con su alegría. Ellos levantaban sus brazos, ellos palmeaban, mostraban con su cuerpo la alegría que ellos tenían. Pero Pablo dice que lo hacían con alegría y ¿qué más? Y sencillez de corazón. Sencillez no mundana, implica la idea sin dificultad, sin complicaciones. Había, a pesar de que tenían alegría, había también respeto hacia la adoración. Había también reverencia. Usted sabe que un hebreo jamás tomaría el nombre de Jehová, ¿qué? Su Dios, en vano. Pablo cuando enseña a las iglesias dice, hágase todo decentemente y en orden. Pero el Señor quiere que la adoremos en espíritu y en verdad, en espíritu, lejos de forma. Si alguien dice, no, la verdadera adoración es sentado, no puede decirnos eso. No, que se adora de Dios de pie. No es eso. Es que si yo levanto mis brazos, me humillo más delante del Señor. No es cierto. La actitud está ¿qué? En el corazón de las personas. Ahí es donde está la gran diferencia. Usted puede saltar como cabra del monte y no significa absolutamente nada, y puede llorar y tampoco significa nada, porque mucho de nuestra adoración pasa por nuestras emociones y creemos que porque hemos llorado, hemos tenido una catarsis, sacando todo, ya significa wow, qué manera de adorar al Señor. Porque hoy me parece que confundimos la adoración en cómo yo me siento cuando canto, cuando el foco de nuestra mirada, nuestra actitud no es nosotros. ¿Quién es?
Dios. Por eso el Señor dice, adórame ¿qué? En espíritu y en verdad. Hemos visto entonces, en primer lugar, resumiendo señales de una iglesia viva, debe haber enseñanza adecuada, debe haber adoración gozosa y reverente, debe haber también comunión y ayuda mutua, pero en cuarto y último lugar debe haber también, ¿qué cosa? Evangelismo continuo. Hemos visto que esta iglesia era evangelizadora, tenía testimonio. El verso 47 nos dice, y cada día el Señor, ¿qué hacía? Añadía. Cada día el Señor hacía crecer esta iglesia y añadía a los que habían de ser salvos. La versión popular dice así, escucha cómo dice el verso 47. Cada día el Señor hacía crecer la comunión con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Así lo dice la versión popular. Interesantemente, podemos ver en este pasaje dos cositas por lo menos. En primer lugar, el impacto de la iglesia. ¿Qué ocurrió? Verso 43. Sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? Porque era evidente que el Espíritu de Dios estaba aquí, obrando. Muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Por los apóstoles. Recuerda las señales distintivas de un apóstol. Verso 47. Y teniendo favor con todo el pueblo. Producto del impacto en aquel tiempo, la iglesia infundía temor, respeto. Y la gente se preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué actúan así? ¿Por qué son de esa manera? ¿Por qué son tan diferentes? ¿Por qué tienen algo que yo no tengo en mi vida? ¿Qué es? ¿Qué es? Y el plan de Dios. Había algo. Yo creo que cuando la iglesia cumple sus propósitos, cumple su responsabilidad, Dios hace cumplir su plan. El verso 47 que dice, y el Señor ¿qué hacía? Añadía, traía. Casi que los peces saltaban solos a la red. No sé si usted ha visto esos botes que van por un río y de un momento a otro los peces comienzan a saltar, y cuando saltan caen solitos dentro de ¿qué? De la canoa. Yo creo que esto está pasando. Porque este grupo de personas, estos creyentes, están haciendo lo que es correcto. Cuando nosotros hacemos lo posible, ¿Dios qué hace? Lo imposible. Mira Hechos capítulo 13, lo que dice. Hechos allá en el capítulo 13. Hechos capítulo 13. Mira el verso 48. Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y mira lo que dice. Y creyeron todos los que estaban ¿qué? Ordenados para vida eterna. Casi que los que Dios había puesto en la lista comenzaron a ser llamados. Yo creo, mis queridos, que el Señor acá donde estamos, donde Dios nos tiene, en esta tierra de Australia, en el sector de Sydney, Dios aún tiene mucho pueblo que aún no ha sido llamado. Y nosotros somos la voz de Dios. Cada día a la iglesia el Señor añadía los que habían de ser salvos. Pero ¿usted tiene un plan de salvación? ¿Usted conoce un método sencillo para llevar a una persona a los pies de Cristo? Si no lo tiene, ¿por qué no lo aprende con nosotros? 5 principios, 5 verdades, 5 versículos, 5 claves que usted puede presentarle a una persona. Y usted puede ver en la gran obra de Dios, ver cómo el Espíritu de Dios toca a una persona y esa persona pasa de muerte a vida. Queridos, y esta gente se convertía, se bautizaba, dando testimonio de aquello. Conclusión. Debemos tener predicaciones que sean ¿qué? Bíblicas. Segundo, debemos tener comunión real, donde los miembros se cuiden mutuamente y sepan cómo apoyarse. Tercero, debe haber una adoración que sea bíblica, genuina, donde sea notoria la presencia
de Dios, no donde fabriquemos la presencia de Dios. Uno más, debe haber un ministerio ¿hacia dónde? El mundo, misiones. No miramos hacia adentro, miramos hacia los campos que ya están listos para la siega. Un gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran misión harán crecer una gran iglesia.